Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Bueno, el tema de José. A mí personalmente me edifica mucho leer sobre la vida de José, de Nazaret. Es poco, como indiqué, lo que hay en las Sagradas Escrituras. Se ha escrito mucho en la parte secular sobre la vida de José. Los mismos historiadores como Tácito, Plinio el Joven o Flavio Josefo hablan mucho de José. De igual manera hay una serie de escritos que son pseudoepígrafos o pseudocanónicos o como decimos apócrifos que son falsos y dicen algunas cosas que de pronto pueden ser ciertas, pero que lo más importante de José es su testimonio como judío, cómo se preparó él para ser el padre de Jesús, su padre adoptivo, y cómo el testimonio de José cuando se da cuenta que María está embarazada, cuando el Señor le habla de que proteja al niño, que tiene que ir a Egipto, cuando regresan a Egipto, y por la profesión de José, ¿no? Proveyendo, trabajando en su carpintería, unos dicen que era obrero, otros dicen que era simplemente un artesano, pero sé en el trabajo que haya ejercido José, se nota que fue ese hombre ejemplar en la provisión para el hogar. Y todos sabemos y hemos escuchado de la ciudad o la aldea de Nazaret. Esa aldea queda en la parte sur occidental del mar de Genesaret o mar de Galilea, también llamado así. Es una ciudad realmente pequeña, para la época era una aldea, y allí se dice que por lo menos en esa región de Galilea, pues ahí nació María y ahí nació José. Es una región, sí, es bastante distante de Nazaret a Jerusalén, se cuentan aproximadamente como unos 130 kilómetros, es bastante. Es como de Duitama, no, de Paipa a Bogotá o de Bogotá a Paipa, para quienes conocen, son 130 kilómetros. Se recorría prácticamente en 5 días a pie. Eso respecto al departamento de Boyacá. Y respecto al departamento del eje cafetero, o sea, toda la región del eje cafetero. Bueno, el eje cafetero sería de aquí a Chaparral o a Collaima o Pronto. Para los que no conocen esos dos pueblos sería Ibagué. Ah, ok. Esa es la distancia. Pero el recorrido que José hizo con María y que hizo con el niño Jesús, pues realmente era muy cortica, porque de 130 kilómetros de Nazaret a Jerusalén y de regreso, pues pasables, pero recorrer 470 kilómetros a Egipto ya es como ir de aquí a más allá de Bucaramanga o a Pereira, ¿sí? Y de regreso era bastante, pero todo eso fue lo que pudo sortear José en todo ese territorio que estuvo él, digamos, andando con Jesús. Cuando ellos regresan de Egipto, en verdad, ellos deberían haberse establecido en Belén o cerca a Jerusalén. Pero había un hijo de Herodes el Grande, creo que era Arquelao, que era también maloso, ¿no? Malosito como el papá. Y entonces José, en medio de su sabiduría y de proteger al niño y de proteger a su esposita, entonces prefirieron irse a vivir a Nazaret. Esa es la parte geográfica. La parte social, muy importante. José no era de cualquier tribu. José era de la tribu de Judá, al igual que María. Y José
se ha hablado que era hijo, de una parte hay unos historiadores, porque eso no está en el texto bíblico, que era hijo de un tal llamado Elí. Pero otros dicen que no, que realmente el papá de José era un sacerdote que se llamaba Jacobo. Jacobo, sí. Y en medio de todo ese ambiente, digamos, social, religioso, familiar, José se preparó o estaba muy bien preparado, al igual que María, de la Torá, de la ley. Es decir, en otras palabras, José conocía la Torá, conocía la ley de Dios. Y ahora más adelante les voy a explicar por qué uno piensa que realmente conocía bien la ley de Israel cuando hablemos de la parte teológica. Su parte histórica, mire, pues es un privilegio el de este hombre, José, que era un hombre, dice el texto, justo, es decir, que se ajustaba a toda la ley, pero que no solamente era que se ajustara, sino que la cumplía, la obedecía. Entonces, José realmente por su historia lo conocemos como ese hombre que Dios llamó para cuidar al niño y lo cuidó muy bien. Y también cuidó a María. Y anduvo por mucho territorio. Imagínense uno llegar a una tierra desconocida como era Egipto, en qué tendría que trabajar José. Por eso es que algunos historiadores dicen que realmente era un obrero, a lo mejor trabajando en caminos, trabajando por ahí en agricultura, cargando piedra en Egipto, que allá había unas canteras. Sí. Pero yo creo que José tuvo que trabajar en todo eso porque cómo iba a alimentar al niño y a María. Eso es una historia muy linda. La Iglesia Católica lo ha alegorizado, porque inclusive le dicen que es prácticamente el patrono de los matrimonios. Por eso el 19 de marzo se celebra la fiesta de José. De José, sí. Y mire cómo también ha sido acogida por los movimientos obreros, porque el día 1 de mayo, también es el Día del Obrero, o sea, Día de José. Sí. Y bueno, ya hay otras culturas que también lo resaltan, como es el caso de los coptos en Egipto y el caso de los armenianos, en la parte de lo que hoy es cerca al mar Caspio, al mar Mármara, y desde luego que conocemos muy bien la historia realmente de José, un personaje para admirarlo y seguir el ejemplo de él. La parte de la cultura, pues siempre el judío, que era muy dado a la ceremonia y muy cumplidor, realmente no eran aislados de las demás culturas. De tal manera que para José, pienso, que al igual que María, pues el hecho de que estuvieran gobernando los griegos o los romanos o los seleucidas o los ptolomeos o los macabeos, quien fuera, o los fariseos o los saduceos, para eso era indiferente. Ellos se dedicaban en primer lugar a cumplir como ciudadanos, pagar sus impuestos y trabajar para pagar los diezmos al templo, ir cada año a Jerusalén al templo a cumplir las fiestas de la Pascua, especialmente el de Yom Kippur y el Rosh Hashanah, que eso eran ceremonias judías que no podían faltar. Esa era, digamos, la parte de José, un hombre recorrió mucho, un hombre que deja historia por ser el protector y que lo demostró con su amor, y también, digamos, dentro de una cultura, él vivió, no se preocupó porque quién gobernaba, sino él se preocupó fue por cumplir la ley judía y por dar protección y provisión y educación al niño Jesús en su humanidad y a cumplir como esposo delante de María, protegerla como mujer. Hermosa la biografía de José, ¿cierto? Sí, sin duda, todos los personajes que están en la Biblia, nuestro Señor nos enseña mucho de ellos y realmente pues podemos aprender y también pues, seguir el ejemplo en muchos aspectos. Y yo creo que así como hablábamos también de María en el anterior programa, de sus virtudes y todo, y que pues obviamente podemos seguir ejemplo de ella en muchos aspectos,
pues asimismo también respecto de los hombres, también mucho que aprender y que poder decirle al Señor gracias por el ejemplo de José, porque de José que podemos entender también de su perfil, de su parte personal, que pues si bien la Biblia no nos da muchos detalles de José, pues más de los que tú mencionabas, de que es de la tribu de Judá, nos habla de quién fue su papá, más no quién fue su mamá y demás, pero sí nos dice en el capítulo 1, versículo 19, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, era, o sea, como era justo, ahí ya vemos una virtud de él, de José, un hombre justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces ahí vemos de José un hombre que era muy respetuoso de la condición de la mujer, ¿sí? Entonces ya vemos ahí de él un hombre justo, y si hablamos de justo en el argot, digamos como popular, en nuestro día a día, pues una persona que realmente era muy, o sea, uno puede decir una persona que no tenía problemas con nadie, que hacía lo que le correspondía, que era una persona que respetaba a los demás, que trataba en su día a día, asumo yo, pues de tener una buena relación con todos. Si era una persona trabajador, pues cobraba lo que era, no se iba de más, ¿sí? Porque es que justo implica muchas cosas. Sí. Una persona, o sea, digamos uno como profesional que presta un servicio, pues uno cobra lo que es, ¿sí? Entonces, digamos que podríamos entonces de ahí deducir muchas cosas cuando Mateo pues hace esta descripción de José, un hombre justo. O sea, para que alguien diga una persona es un hombre justo, es porque realmente era una persona íntegra, ¿sí? Sí, no ¿no? sé si quieres Y complementar ahí siga. a ese aspecto. Pues bien interesante lo que nos dice Marcela, porque una de sus cualidades y virtudes, como nos dice Marcelita, es realmente que era un hombre justo, y como ella misma lo decía, es decir, se ajustaba a los mandatos de la ley mosaica. Es decir, yo decía de que José conocía la ley, claro, él había sido instruido en la ley judía, en las ceremoniales y en las festividades que habían en Jerusalén. Cada año él iba Exacto, allá. pero no solamente las conocía, sino que las ponía por práctica, que es lo que a Qué veces bueno. nos falta, porque no se es justo o no se es cristiano o no se es biblista por recitar mucha Biblia, por ir a una iglesia o por ir a una sinagoga o por leer el Salmo 119 de memoria. No, es realmente porque lo que yo sé lo llevo a la práctica. Entonces, como decía, si Mateo describe a José como un hombre justo, asumo yo que es porque él era un hombre que ponía en práctica lo que conocía de la palabra de Dios. Y parte de eso también lo vemos en cómo él dice que no quiso difamar de María, porque otro hombre impulsivo, o sea, sabiendo la ley que había en ese entonces, la ley a él lo favorecía, porque pues cuando una mujer estaba en compromiso con un hombre, ya era de esa persona, o sea, ya le pertenecía, por decirlo así. Entonces, si llegase a quedar embarazada, como era el caso de María, pues podrían apedrearla. O sea, el hombre tenía todo en la ley, según el contexto cultural, religioso y demás de la época, y de allí de la ley judía y de las costumbres, pues obviamente de que él quedara libre de ese compromiso porque ella estaba embarazada. Pero ¿qué dice él? O sea, dice que él no quería difamarla y quiso dejarla secretamente. Entonces vemos de José un hombre prudente, un hombre que sabía cómo actuar ante una situación. Y dice entonces que fue cuando se le apareció el ángel y le dijo pues todo lo que le dijo. Entonces digamos como ya después de todo esto pues vemos que fue un hombre responsable,
un hombre proveedor de su casa, ¿sí? De su familia, un hombre protector, porque ese es el rol del hombre, proteger a su familia, velar por su familia. Tan es así que el ángel se le apareció más veces a José que a María. María solamente fue una vez y ya. Pero a José se le apareció varias veces. Cuando tenían que emprender huida, ¿a quién fue que se le apareció el ángel? A José. No fue a María, fue a José. O sea, él tenía la dirección, él tenía la batuta, él tenía la responsabilidad de proteger a su esposa y de proteger a ese bebé que estaba en el vientre de María, pero que también ya, cuando ya nació, que fue cuando les tocó irse a Egipto. Entonces, sí. digamos que vemos de José muchas cosas que se aplican y que uno podría decir que encuadran en el diseño original que Dios desde un principio planteó para el hombre, ¿sí? Ser un hombre protector, ser un hombre proveedor, ser un hombre justo, un hombre que conoce la palabra, pero que también la pone por obra, que es conocido ante la sociedad, ante las personas que lo rodean, por su justicia, por su carácter, por su integridad de conducta. Entonces, a mí, o sea, toda esa parte en cuanto al tema perfil personal de José, ¿sí? Que uno pues lo va desmenuzando de acuerdo a lo que la palabra nos dice, porque reitero, pues no hay un pasaje que nos diga todo esto que yo estaba mencionando. Entonces digamos como de José, eso, me encanta esa parte de ese perfil de un hombre trabajador, responsable, muy valiente, sin duda un hombre valiente, porque asumió la responsabilidad, ¿cierto? O sea, también lo que decíamos de María, un hombre de fe, Ajá. porque creer también en lo que el ángel le dijo, o sea, oiga, es que el bebé que está esperando María es el Hijo de Dios, es el Salvador. Y dice que cuando el ángel le dijo, y le llamarás, le pondrás por nombre, o sea, y así lo hizo. Entonces, también un hombre de fe, un hombre que conocía la ley y las escrituras, porque cuando el ángel pues se le aparece y le dice que se hará así para que se cumpla lo anunciado por los profetas. Entonces, un hombre que también era un hombre de fe, de convicción de lo que habían dicho los profetas, de lo que se había anunciado de la venida del Salvador y llevarlo a la práctica. Entonces, sin duda, un hombre muy valiente, porque otro hombre le hubiese dicho, ay, no, qué pena, pero imagínese, yo este paquetico no lo acepto. Chao, chao. Porque con todas las cosas que esto demandaba, o sea, el también verse expuesto, me imagino a los compañeros, los amigos, pero usted le cree, usted se enloqueció, ¿cómo así que esa mujer sí? Entonces, realmente muchas cosas, muchas cualidades, muchas virtudes de tipo personal, pero también espiritual, podemos rescatar de este personaje de José. Por algo Dios lo escogió para que fuera el papá putativo de Jesús. Sí. O sea, así como escogió a María porque él sabía que era la persona que podía llevar a Jesús en el vientre y prepararlo, asimismo José tenía sus cualidades, porque dice el pasaje que Jesús crecía en conocimiento, en gracia, no solamente en estatura, pero eso también era gracias a ese núcleo familiar, a ese papá, a esa mamá que lo estaban formando en la palabra y que estaban cumpliendo con ese rol que Dios les había entregado como esposos, pero también como papás. Qué bueno, Marcelita, porque me permite pues hacer como un resumen de esas cualidades personales o bíblicas que se le dan a José. Entonces, en primer lugar, Marcelita nos decía que era un hombre recto, justo. Y recto es que no anda torcido con las cosas de Dios. Segundo lugar, un hombre de fe. Cuando el ángel le habla, José, mire que es obra y gracias al Espíritu Santo, él, como era un hombre de fe, no tuvo ningún problema. Fue un hombre de obediencia, sí, porque el ángel le indicó lo que tenía que hacer, vaya para Egipto, regrese nuevamente. Era un hombre, digamos, también, amoroso, tierno. Un protector, sí. Y también lo que tú nos decías, un hombre valiente porque no era fácil para esa época. Claro. Difícil proteger al niño Jesús cuando era pequeño. Y otro, digamos,
como cualidad es el de ver que él trabajaba en lo que fuera por mantener el hogar. Sí. No sabíamos realmente si era artesano o era obrero Carpintero, o que era es lo que se carpintero. dice. Porque en la carpintería como que se habla por allá, ya en la época de los padres de la iglesia, no se hablaba Sí. en la época, ¿no? Bueno, interesante hablar de José y recalco que nosotros como hombres, ojalá, ¿no? Ojalá pudiéramos nosotros ahora más tarde les decimos los versículos de esas cualidades de José. Vamos a la pausa, ya regresamos. Sigan conectados. Ya regresamos con más información sobre el tema. Háganos saber sus inquietudes sobre lo expuesto e inscríbanse. Fuego AM, hoy hablando junto con Lina Marcela y con usted, amigo oyente, sobre la vida de José, el llamado que Dios le hizo a este hombre justo, a este hombre humilde, a este hombre valiente, a este hombre que realmente nos sirve especialmente para nosotros los hombres como un referente de cómo debemos nosotros ser como esposos, como padres. Y les dije antes de ir al corte, qué bueno que especialmente los hombres, o bueno, las esposas, para que le anoten ahí en una tarjetica a su esposo y se los deje por ahí donde él lea. Es muy importante ver que Marcelita nos compartía, mire, lo de José, un hombre justo y recto, está en Mateo 1:19. Mateo 1:19. Lo de ser un hombre de fe, convencido, era prácticamente Mateo 1:20 al 24, ahí seguido. También tenemos de ser un hombre obediente, está en Lucas 2:4 al versículo 6, ¿no? La obediencia. Es allá cuando él le obedece al ángel y él coge al niño y a su esposita y se van en el pollino y llevan sus cositas y se van de viaje para Egipto. Y también podemos tener como un hombre protector, y eso está en Mateo 2:13-15. Y también se habla en Mateo 13:55 del carpintero. Ahí se habla, recuerdan ese pasaje cuando la gente le decía, y luego no es hijo del carpintero. Ese texto también está en paralelo en el libro de Marcos. Quería que tuvieran esos textos porque son muy importantes. Creo que son los textos únicos que están narrando, digamos, de la vida de José. Es muy importante entender la parte de que José, en su parte, digamos, de hombre sencillo, de hombre humilde, un hombre también, digamos, paciente, porque lo que tú decías, ese impacto que él le causa, pues había que tener paciencia y entendimiento, ¿no? Haber entendido a la Virgen María que si él decía algo, imagínese lo que le hubiese pasado a la Virgen María, No, la hubiesen claro. apedreado, Sí. porque eso era la ley sin ir a juicio ni nada de eso, ¿no? Y muy importante, bueno, amoroso, yo creo que José debía ser un hombre de una ternura, tanto con su esposita María como con el niño, ¿no? Y de igual manera valiente, nos lo dijo Marcelita, pero ante todo un hombre espiritual, es decir, un hombre con un corazón de acuerdo a las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Marcelita. Sí, digamos que lo que tú acabas de decir es muy importante en el sentido, bueno, todo lo que has dicho por supuesto es muy importante, pero lo que quiero decir en esta última parte que mencionabas de la parte espiritual es que no podemos desligar lo espiritual de lo natural, en el sentido de que lo espiritual nos debe llevar a un cambio en lo natural, en lo material, ¿sí? Entonces, sin duda, José y María debían reunir todas las cualidades que Dios quería para el entorno en el que iba a crecer Jesús, ¿sí? O sea, yo creo que, digamos que el hecho de, o sea, la sencillez que debió tener José también, porque cualquier otra persona también se hubiese podido enorgullecer, ¿sí? En el sentido de que no, es que yo soy, ¿cómo es? Usted no sabe quién soy yo, es que yo soy el papá adoptivo de Jesús o María. Imagínense ellos allá de pronto ante los demás
sacando pecho, por eso me hago así de que, o sea, sí, porque a veces las personas creen que porque se afinan el saco y la corbata, o las mujeres, pues sacuden el cabello y hacen gestos, entonces ya con eso están mostrando una autoridad, y no. Entonces yo creo que sin duda José tenía una cualidad igual que María, de sencillez y de humildad para poder asumir ese encargo de cuidar de Jesús y de no usar esta posición como un motivo y como una excusa para de pronto humillar a otros, para de pronto enorgullecerse, de pronto exigirle a Dios, como a veces pasa, no, es que yo soy el que estoy portando a tu hijo, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué te demoras tanto en bendecirme en esto, aquello? Y no, al contrario, les vienen persecuciones, al contrario, les toca salir de un lado para el otro. Uno diría, no, pues es que si estoy cuidando al hijo, al Salvador, pues todo debería ser maravilloso. Y no, nos damos cuenta de que José y María tenían unas cualidades sin duda únicas para ser las personas portadoras y que iban a criar a Jesús, para que Jesús precisamente, porque Jesús iba a ser formado como un niño común y corriente. Sí. En sencillez, en amor a la palabra, a la ley de Dios, porque Jesús, no me acuerdo del versículo, la cita bíblica nos dice muy claramente, sí, él era hijo de Dios y era Dios encarnado, sí, en Jesús, pero él vivió en esta tierra como uno de nosotros, sí, entonces digamos, ¿para qué? Para poder dar testimonio también de lo que es el Hijo del Hombre, de lo que era la redención y todas estas cosas. Entonces, sin duda, José era un hombre también muy sencillo, muy humilde, y yo creo que esto ya debe quedar claro en nosotros, en los oyentes y en nosotros, que la humildad nada tiene que ver con la parte física, si vivo en estrato 5 o en estrato 1, si me visto con ropa de marca o con la o con la blusa de 10,000 pesos que compro en la calle. No, eso no tiene nada que ver con la humildad, es con la condición del corazón. Y José, sin duda, igual que María, tenían una condición de humildad, para que esa condición, reitero, de ser los cuidadores, los papás de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, no los llevara a enorgullecerse y a querer de pronto pasar por encima de otros, sino formar en Jesús los principios y el diseño que Dios quería en él, para que él se relacionara con los niños normalmente. Y fueron sencillos, les tocó pasar diferentes dificultades. Entonces yo creo que esto, Juan, también nos deja una gran enseñanza, que a veces es lo que a nosotros nos falta mucho cuando de pronto venimos a los pies del Señor y creemos que porque somos hijos de Dios, claro, tenemos unos beneficios que el Señor ganó para nosotros a raíz de librarnos de la esclavitud del pecado, pero eso es porque el Señor le plació darnos esos beneficios, pero no de pronto de querer pasar por encima de otros. Entonces me parece que esta parte también de José, sin duda, y pues también recogiendo lo de María, o sea, no, es que por algo el Señor los escogió para Sí. ser los cuidadores Sí. y formadores de Jesús. Qué bueno esa enseñanza, Marcelita. Arcel Sproul, que nosotros lo conocemos, un gran teólogo biblista, tomé una partecita de un escrito que él tiene, y él dice, hace como un resumen realmente de lo que las Sagradas Escrituras narran sobre José. Dice Arcel Sproul, según Lucas, José era el hijo de Elí o Elí. No obstante, según Mateo 1:16, es el padre de José llamado Jacob, lo que dice Sproul, ¿no? Dice que en el Evangelio de Mateo, nuestra parte más viviente de José de Nazaret es precisamente la actitud de humildad, la que decía Marcelita, al reaccionar y entender que el embarazo era obra y gracia del Espíritu Santo. Dice también Sproul que José, como hombre justo, indica
que él conocía la Torá, que estudiaba la Torá y que especialmente conocía las promesas de Deuteronomio 22, 20, 21, es muy importante. Dice que la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén interpreta que la justicia de José consistió en no querer encubrir con su nombre a un niño cuyo nombre él ignoraba, sino que era el obedecer el cumplimiento de las promesas de Dios. Hermoso esto. Dice también Sproul que él era un cumplidor de la ley mosaica y que él había estudiado la ley mosaica para entender de que un día vendría el Mesías y que ese Mesías era el que salvaba al mundo. Y lo que dice Sproul es que él sabía que ese hijo que había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y que así se lo había dicho María, él también creyó que era la promesa que se estaba cumpliendo. Entonces vemos a esa generosidad, y él dice que según el Evangelio de Mateo 1, 20, 24, el ángel del Señor le manifestó en sueños que ella había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que su hijo salvaría a su pueblo de sus pecados, por lo que José aceptó a María como su verdadera esposa y como un verdadero padre putativo de Jesús. Hermosas esas palabras de Arcel Sproul, Marcelita. Sí, Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Entonces, hermoso porque realmente también es esa obediencia que resaltamos de José. Yo creo que pues es normal que cuando él recibió la primera noticia de María, ¿cierto? De que pues estaba, pues es normal que él se haya batido un poquito, o sea, es normal, como pues, porque es hombre, porque es humano, porque es que ellos no eran extraterrestres ni tenían, no, o sea, eran hombres común y corriente, sino que eran tan, o sea, conocían tanto la palabra, leían tanto la ley del Señor, que pues obviamente su corazón y su espíritu estaban muy sensibles a la voz de Dios. Entonces es normal que él pues se hubiese abatido un poco, hubiese dudado un poco. Oiga, sí, por eso dice, y decidió no difamarla y quiso dejarla secretamente. O sea, sí dice, quiso dejarla secretamente. Me pasó por la mente. Claro, porque es un hombre común y corriente. O sea, ellos no eran perfectos, el único perfecto es Dios, ¿sí? Entonces, es normal que él, pero lo que resaltamos de él es eso, es esa prudencia, esa justicia de él, como es, a eso va lo justo también, de que voy a dejarlo, o sea, voy a darle como, bueno, quién sabe qué le pasaría, un desliz, quién sabe, sí, de pronto pues dicen también algunos escritos, dice que él era muy mayor, ella era más chiquita, no sabemos pues el contexto, sí, entonces, bueno, tantas cosas que uno puede especular, pero pues dice, en eso también está lo justo de él, de que él no fue a juzgarla y no cayó como sí, sino dijo, no quería infamarla, como dice la palabra en la Biblia, y quiso dejarla secretamente. Sí. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta, de que él, es como hombre que es, como persona que era, pues sí tuvo la intención, o sea, se debió abatir, debió esto, y dijo, no, yo la voy a dejar, no voy a decir nada, pero por eso vino el ángel también a decirle. Esos procesos que Dios tiene para el hombre cuando el hombre está en un momento de incertidumbre. Sí. Porque lo que tú decías, Marcelita, lo primero que hubo en José, en su corazón, es dejemos esto calladito, no hagámoslo público porque María puede ser apedreada. Pero en medio de esa incertidumbre, de ese dolor y de pronto de esa frustración, lo que sentimos los hombres. Sentimos hombres cuando vamos a nuestra mujer y que vaya por ahí con otra persona, como que no se siente uno bien. Pero en ese momento, como era un hombre con un corazón y que conocía la ley, el ángel le habla, y una vez que le habló el ángel, solucionado todo. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe, porque otro hubiese podido prácticamente rechazar, ¿no? Lo del ángel. Lo que se habla, y tú lo anotabas, Marcelita, de José,
se habla muchas cosas en una forma extrabíblica. Por ejemplo, se dice que la última vez, y así está narrado en los libros, en los evangelios, la última vez que se sabe bíblicamente de José fue cuando el niño se perdió y ellos junto con María fueron a buscarlo al templo. Ahí no, de ahí en adelante Sí. no se sabe nada. Se dice que José después regresó a Nazaret y que hubo una persecución. Esto es un libro apócrifo, Santiago, que después hubo una persecución. Después de ese viaje hubo una persecución en toda la Galilea y los ejércitos romanos reclutaban a los hombres para ir a trabajar en los caminos, en las carreteras. Y uno dice, sí, eso es cierto. Y no sabemos si José estuvo allá trabajando, echando pica, abriendo caminos. Claro. Y hay una Exacto. película que vi hace mucho tiempo, pero me quedó en mi memoria esa historia, José trabajando junto al mar Mediterráneo en un astillero, es decir, construyendo barcos. Y había unas personas que le tenían odio y le hicieron unas cosas y le echaron la culpa a José y José perdió el trabajo porque ahí le pagaban buen dinero y él mandaba a su niño y a su esposa. Y después le tocó ir a trabajar a unos caminos y trabajando en unos caminos muy cerca a la Galilea, tengo entendido, siempre pasaban los mensajeros. Y entonces los mensajeros les pagaban cada 8 días por el trabajo y él siempre le mandaba unas monedas, lo que le quedaba porque ya les descontaban la vivienda, la alimentación, y creo que eran 2 o 3 moneditas que le sobraban, se los mandó a la mamá, María. a Nazaret, para que cuidara el niño. Pero estos mandaderos les gustaba mucho jugar al taburro, a los juegos, allá al dado, y este bendito llegó y echó al juego las 3 monedas y las perdió y no le pudo dar nada a Jesús. Entonces se veía en la película cómo María tenía que realmente allá buscar el alimento para su hijo. Es una historia bien Una bonita. película. Una historia de película. Pero entonces me llama mucho la atención porque no sabemos. Lo que sí sabemos es hasta el día de que se perdió el niño en el templo y la que habló y la que le habló duro al niño no fue José, fue María. Eso quiere decir que en Proverbios donde dice que la mamá está precisamente para educar, reprender a sus hijos, ¿no? Y ya sabemos que en el texto es que ya para cuando Jesús, 30 años, empieza su ministerio con las bodas en Caná de Galilea, allá no estaba ya Ya no José, estaba. ya había, dicen los historiadores, había muerto. Sí, o sea, entonces ahí pues parece que él sí pues ya tenía muchos más años, no tenemos la Biblia, pues no nos deja muchas referencias, tenemos lo que el Señor en su voluntad, en su soberanía permitió, si aún así con lo poquito pues se le adore y pues le hacen un montón de cosas, imagínense donde hubiese más, entonces Dios permite también que tengamos estos referentes porque es también el diseño de Dios, su propósito, su voluntad cumpliéndose a través de todas las temporadas, de también cómo nosotros poder tomar esos ejemplos y qué podemos aplicar de ello, como dice Pablo, retenerlo todo, ¿sí? O sea, entonces, no, retener lo bueno, desechar lo malo. Sí. Así que, pero de José, sin duda, muchas cosas que los hombres pueden aplicar, como de María también muchas cosas que nosotras las mujeres podemos aplicar. Sin duda, un hombre de una integridad y de una conducta intachable, un hombre muy valiente, la verdad, un hombre que amaba y que obedecía a Dios y que normal, se turbó por lo que decíamos, pero el Señor estaba ahí listo para hablarle, él obedeció y él confió y tuvo la fe en creer en lo que Dios le había dicho y la valentía también y la obediencia para asumir con ese mandato que Dios le estaba entregando. Sí, la Iglesia Católica especialmente tiene muchas historias sobre José y realmente lo colocan allá a José, al niño, a María, es la Sagrada Familia. Es en una... Sí. Yo recuerdo que
como yo nací en una iglesia, en un hogar muy católico, hay un sacramento que se llama la presentación. La presentación. Y a mí me llevaron a Tunja, a un santuario que es donde se llama precisamente la iglesia de San José. Y yo alcanzo a recordar que mi mamá me dio unas flores, eran unos lirios, porque esa es la flor que representa a José según la iglesia católica. Y allá pasaba uno y el sacerdote lo bendecía y le ponían a uno la mano ahí en los pies de José y como que se lo entregaban a uno, a ese santo, ¿no? Esas son cositas, porque uno dice, no, yo creo que pues idolatría uno no, pero yo sí recuerdo cómo era la imagen de José. Y si yo fuera a Tunja y fuera a la iglesia, me gustaría ver la imagen, porque lo que se le queda a uno es que era el papá de Jesús adoptivo y que fue un hombre justo, que fue un hombre humilde, que fue un hombre lleno de fe, que fue un hombre puro, que fue un hombre protector, que fue un hombre realmente bueno. Y esto es lo que hoy debemos, los hombres especialmente, tener esta enseñanza, porque nosotros debemos ser protectores de nuestra esposa, de nuestros hijos, debemos ser los proveedores, debemos ser un ejemplo de rectitud y debemos, desde luego, estar siempre en ese amor y de comprensión, muchas veces con nuestra esposa, ¿no? Nosotros fallamos mucho, yo he fallado mucho, Marcelita, porque uno de hombre a veces es frío, uno a veces es un poquito como, ¿cómo se llama?, radical en sus cosas, ¿no? Por la formación, no, porque no tiene disculpa uno para eso, pero sí José nos da un referente para los esposos, para los padres, de cómo debemos actuar dentro de lo que hoy llamamos el núcleo familiar, Marcelita. Sí, o sea, todos hemos fallado, nosotros como mujeres también, y sí, definitivamente yo creo que sin ir a adorar, que es donde se cae pronto en ese error, sí nos enseñan un ejemplo muy bonito de la familia, que es lo que el enemigo ha querido distorsionar desde un principio, desde el Edén, desde la caída, o sea, separar a Adán, o sea, Adán y Eva, crear en ellos la división, la rencilla, la pelea, el echarse las culpas, pero ¿cómo así? No, y es que no fui yo, es que la culpa fue esta y aquel, y entonces no, y en última la culpa fue de Dios, y bueno, todas estas cosas, que es lo que se repite en las familias, y los hijos y demás, entonces, y vemos todo lo contrario en esta familia, allí, José, María, Jesús, formando a Jesús, a los otros hijos que tuvieron, siendo un ejemplo y un testimonio de lo que debemos ser las familias. O sea, una mujer como María, que guarda las cosas en su corazón, que es conocedora de la palabra, que es obediente a nuestro Señor, que respeta, honra a su esposo, por supuesto, que cuida de sus hijos, un hombre obediente, temeroso de Dios, protector, defensor de su familia, como lo hizo José, defendiendo a su esposa, al niño de Herodes, de todo lo que se estaba viendo, de enfrentar las situaciones, de dirigir la familia, todo esto. Entonces, ahí está un ejemplo hermoso que Dios nos entrega de ese diseño que Él planeó desde un principio para la familia, hombre, mujer, con sus hijitos. Sí, qué bueno. Compartan este contenido con sus familiares. Aprendamos, amigos hombres, a ser realmente buenos esposos, como el referente de José. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros en El Impulso. De igual forma, por su valioso comentario sobre el tema. Los esperamos en otra edición de El Impulso, palabra poderosa y eficaz. Bendiciones en Cristo Jesús.